Bien, continuamos platicando con el profesor José Vargas en una charla muy interesante acerca del quehacer del filósofo, ¿no? Muchas veces ignorado por la sociedad. Nos preguntamos qué hace un filósofo y de pronto nos podemos imaginar que el filósofo solamente piensa, está en una oficina o está caminando en el ágora, ¿no? O está paseando por algún parque, por alguna zona natural, solamente reflexionando, pero dejando totalmente de lado la sociedad en la que habita. Bueno, usted nos ha comentado que no es así, ¿no? Que sí parte de la teoría, de la reflexión, pero que de alguna forma nunca pierde el compromiso social. En este sentido, en México, ¿qué pasa con la filosofía? Es decir, ¿qué áreas de estudio están consolidadas? ¿Hacia dónde va la filosofía mexicana? ¿Se puede consolidar de alguna forma un pensamiento estrictamente mexicano? ¿O somos, como ocurre por ejemplo en la ciencia o la tecnología, imitadores de corrientes de pensamiento ajenas? Sí, digamos, en México ese ha sido un problema, ¿no? Pero yo creo que actualmente, si pensamos en la filosofía que se desarrolla en México, yo creo que va madurando, ¿no? O sea, no podemos negar la influencia de lo que es la filosofía universal, ¿no? Y que hay pensamientos hegemónicos, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, actualmente aquí en la facultad, un pensamiento muy fuerte viene de Heidegger, de lo que es la fenomenología, la hermenéutica, y que es lo que de alguna manera va marcando, digamos, la forma de hacer filosofía en el sentido académico fuerte, dijéramos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que ante eso no haya otras formas de hacer filosofía. Claro. Y yo creo que México, por ejemplo, y Puebla, que está muy cerca, y ha habido una colaboración muy fuerte, junto con Tlaxcala, por mencionar otro estado, ha habido una comunicación importante en lo que los filósofos mexicanos y la investigación que se da de lo que se conoce como filosofía mexicana se ha venido desarrollando de manera muy importante, dijéramos, ¿no? Entonces, el filósofo, yo digo que siempre tiene un compromiso, ¿no? Y de alguna forma, cuando se piensa en los problemas, ¿no? En los cuales el filósofo, si bien no tanto de querer transformar en el sentido revolucionario estricto, ¿no? Porque una revolución implica tomar las armas, implica, ¿no? Sino más bien en cuanto a que su perspectiva tiene que ver con una forma a lo mejor de revolución pacífica, ¿no? Y que eso implica tratar, antes de transformar, de comprender por qué estamos como estamos, ¿no? Así y eso es. ya implica un trabajo teórico muy fuerte, ¿no? Sí. Y no quedarse en eso, sino dar el siguiente paso, ¿no? Dar herramientas para quienes sí están al frente, que a lo mejor serían los políticos. En la praxis, ¿no? Para que ellos pues procedan, ¿no? O sea, se habla mucho de que, no sé, a nivel de Estado, ¿no? De las ciudades o de los estados, o en el mismo Distrito Federal, muchos filósofos han colaborado, ¿no? Pero no son los que se ven, sino son los que de alguna manera se constituyen como ideólogos, ¿no? En el sentido de contribuir desde una visión más amplia de lo que sucede, con ciertas directrices para poder lograr transformar este país. Y por ejemplo podemos pensar en un área muy importante en México, que es la filosofía de la educación, ¿no? O sea, hay todo un trabajo, por ejemplo, en México, que viene con esta idea de la filosofía para niños. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que los filósofos incursionan en la educación, no todos, porque otros tienen otros intereses, pero los que incursionan en la educación, de decir, bueno, no es que vayamos a dar una filosofía teórica, contemplativa, si tú quieres metafísica, ¿no? Sino más bien lograr que los niños y los jóvenes hagan de la filosofía algo natural en su pensamiento, ¿no? Y entonces allí los filósofos dan mucho, aportan muchos elementos, ¿no? Y pueden hacer libros, pueden juegos que ayuden a lo que
se conoce como un análisis, una reflexión de los niños a ese nivel, ¿no? Claro. Y Entonces, realmente en países como el nuestro, de los llamados tercer mundo, las instancias de gobierno, las instancias políticas, le piden su opinión o voltean a ver a los intelectuales antes de decidir ejecutar una ley o una política de gobierno. bueno, deberían hacerlo, ¿no? Y en ese sentido tendríamos un país diferente, ¿no? Es el problema, o sea, el problema es que los políticos, que más bien son tecnócratas, ¿no? Pues piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien y que no necesitan de lo que se conoce como las humanidades, ¿no? Y en ese sentido se involucran otras áreas, no solo la filosofía, ¿no? Sino, pues ahí está la antropología, está la sociología, está la literatura, ¿no? Tenemos grandes literatos de los cuales presumimos mucho, ¿no? Pensando en Rulfo, Claro. pensando, por ejemplo, actualmente que hoy es el cumpleaños de un gran poeta que se llama Efraín Huerta, Claro. pensando en Octavio Paz, que en marzo, ¿no? Que fue Su también los 100 años, ¿no? Igual que Huerta, ¿no? O Revueltas, ¿no? Y donde no solamente desarrollan literatura, sino filosofía. A mí me invitaron por parte de la Universidad de Tlaxcala, no, de Radio Altiplano de Tlaxcala, por una maestra que es de literatura, pero que desarrolló una serie de programas en Radio Altiplano sobre Octavio Paz, a que yo hablara de la parte filosófica en Paz, ¿no? Ya. Y si bien Paz es reconocidísimo, fue el premio Nobel mexicano y demás, pero mucho de su pensamiento tiene que ver con planteamientos filosóficos, ¿no? Se habla de que Paz en un tiempo estuvo en la fenomenología, que conoce filósofos y demás. Entonces, habría que ver la filosofía en esa dimensión de conexión con las otras expresiones de las humanidades, ¿no? Y ahí hay una conexión entre filosofía y literatura, ¿no? Claro. Claro, alguien puede decir, bueno, es que Paz, si le dieron el premio Nobel, se lo dieron por poeta, ¿no? Claro. Pero es un gran ensayista. Y en ese sentido también, si bien no podríamos decir en sentido estricto que es un filósofo, como puede ser Luis Villoro, Claro. pero pues para desarrollar todo lo que desarrolló tuvo que haber conocido algo de filosofía. Sí, tuvo que haber pasado por y la mucho teorización. De filosofía, ¿no? Hay muchos pasajes donde Paz hace referencia a Heráclito, por ejemplo, o a los presocráticos, ¿no? Entonces, él tenía esa información, claro, él no se decía filósofo, sino se decía poeta y literato y demás, pero ese gran pensamiento que él desarrolla tiene que ver con esta idea del vínculo entre filosofía y poesía, o filosofía y literatura, o en las ciencias, ¿no? Yo creo que también hay un diálogo importante, y a lo mejor habría que hacer un programa así, con la biología, ¿no? Claro. O sea, hay mucho trabajo de filosofía en la biología, por ejemplo. Sí, en general la filosofía de la ciencia ha sido un área poco explorada, yo pienso, en nuestro país. Y quien le ha entrado de alguna forma a la filosofía de la ciencia, curiosamente es gente que primero pasó por la ciencia, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Thomas Kuhn, que era físico, ¿no? Y de la física desarrolla toda una idea, una teoría que tiene que ver con la ruptura de un paradigma, la instauración de uno nuevo, un periodo de crisis. Pero de alguna forma lo que yo puedo entender de lo que estamos platicando es que el filósofo es un ente capaz de explicar la realidad y de proponer en determinado caso un cambio que pueda ocurrir en esa realidad que está explicando, hablando estrictamente de lo social. Claro, también lo que a los gobiernos no les gusta, y por eso no los invitan muy seguido, es que es un agente muy crítico y que duda, ¿no? O sea, si algo marca el interés del filósofo, es que mínimo poner en duda las planteamientos. Cuestionar la realidad. Exactamente, ¿no? Ser agente crítico y querer llegar a la raíz mismo, a las raíces mismo de los problemas, ¿no? Y a eso los políticos, pues sí, ¿no? Porque si tú quieres llegar a la raíz misma del problema, lo primero que te cuestionas es si efectivamente el que gobierna bien, ¿no? Y entonces ahí ya el filósofo le van a decir, ¿sabes qué? Mejor regrésate a la academia, pero no vengas aquí a estar cuestionando. Así es. Hasta este momento hemos platicado acerca, digamos, particularmente de México, ¿no? De cómo las instancias de gobierno, el político mexicano,
difícilmente voltea a ver al intelectual. Claro, No- pensar es peligroso, ¿no? Pensar es peligroso, lo sabe el gobierno y dicen a los intelectuales tenganlos recluidos en una universidad, que den CONACYT se clases, encarga de ellos, ¿no? CONACYT se encarga de ofrece ello. mucho dinero por los puntos que hagan, por los libros. Pero están ahí, ¿no? O sea, están Claro. en su ambiente, Se regodean ellos se mismos, regodean ¿no? entre Se sí, aplauden. pero no salen a las esferas sociales. Sin embargo, en el siguiente bloque, profesor, yo quiero preguntarle acerca de otros países, ¿no? O sea, tratar de hacer un comparativo, un contraste entre lo que ocurre en nuestro país, que ya lo hemos analizado en este bloque, y lo que ocurre en otros países. Es decir, hay países en los cuales se ha volteado a ver al intelectual y eso ha demostrado tener frutos, tener resultados en cuanto a la convivencia social, en cuanto a la estabilidad económica, la calidad de vida de las personas. Entonces vamos a volver con esta pregunta. Los invitamos a que escuchen el último bloque, ¿no?, que nos queda de esta charla, donde también pues trataremos de conocer cuál es su perspectiva sobre la docencia respecto a este mismo tema que tiene que ver con la filosofía. Pues continuamos, profesor, en el siguiente bloque.